Una más, buenos días Iglesia Bíblica El Camino, buenos días a todos. Quiero que me acompañe a orar y pidamos al Señor que nos dé entendimiento a su palabra, para que podamos ponerla en práctica cada día, para que la podamos aplicar a nuestras vidas. Quiero que me acompañe a orar. Mi Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, estamos delante de usted, Señor. Estamos delante de usted suplicando, Señor, que nos abras el entendimiento, que ablandes nuestros corazones, que sean receptivos para tu palabra. Señor, danos un rayito de luz ahí en nuestros corazones, que tu palabra ilumine nuestras vidas y que podamos entenderla con facilidad. Ayúdame a mí, Dios, a poder exponer, a poder predicar, a poder proclamar la verdad de tu palabra. Te suplico, Señor, que calles mis opiniones personales. Tu pueblo, tu iglesia, lo que más necesita, Señor, es la verdad de tu palabra, no las opiniones de otro pecador. Te suplico, Señor, que esta mañana tu iglesia, tu pueblo, sea edificado por lo que tu palabra enseña. Señor, ayúdame. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo suplico. Amén. Amén. A inicios de este mes, nosotros iniciamos una serie de prédicas basada en lo que enseña, en lo que enseñaba la Reforma en los años 1500, 1600. Una serie de prédicas conocidas como las doctrinas de la gracia. Y nosotros lo hacemos cada octubre, cada año, para recordar y para celebrar la Reforma, un acontecimiento en la historia de la Iglesia del Señor. Iniciamos con sola Escritura, que enseñan esta doctrina enseña que la palabra de Dios es la máxima autoridad en cuestión de fe y de práctica. Sola Escritura nos llama a volver a la fuente infalible, a la fuente inerrante, a la fuente autoritativa. El domingo pasado estuvimos meditando en sola gratia, que significa solo por gracia, ¿verdad? O solamente por gracia. Esta doctrina nos enseña que la salvación es un regalo de Dios, un regalo inmerecido de parte de Dios que el pecador recibe. La gracia es el favor inmerecido que el pecador recibe, pero de parte de Dios. La gracia es lo que nos sostiene vivos eternamente. Es como un seguro eterno de vida que Dios da al creyente, Dios da al pecador. Pero la gracia también solo se puede disfrutar, o solo la pueden disfrutar los indignos, aquellos que reconocen que realmente son indignos. Y solo estoy recordando cómo lo describía este teólogo, este predicador, A.W. Pink. Él decía que la gracia de Dios es eterna. Por supuesto, fue ideada, fue planeada desde antes del tiempo, de antes que empezara el inicio de todo. Esta gracia es inmerecida y también es soberana. Es soberana. El día de hoy vamos a ver un combo. Vamos a ver sola fide o solo por fe, pero también vamos a ver solus Christus, que significa solo en Cristo. Entonces, el domingo pasado nosotros dijimos que la gracia es un regalo que el pecador recibe, pero hoy vamos a ver que esa gracia, que ese favor inmerecido que el pecador recibe, solamente la puede recibir por medio de la fe. Pero solo fe en solamente Cristo. La salvación es solo por gracia, pero solo se recibe por solamente fe, solamente en Cristo. Ahí está. Ahí entonces, la sola fide resume esta doctrina, que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Nuestras obras no contribuyen para nada. Me encanta cómo lo decía un predicador hace algunos años. La salvación es por obras, decía. Y todo el público se quedaba asombrado. Sí, es por obras, pero no por las nuestras. Es por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, no nuestras buenas obras, no contribuyen a nada. Y así lo enseña
el libro de Efesios. También vamos a ver, dije que solo Cristo enseña que la salvación se encuentra solamente en Cristo, excluyendo así todo otro camino. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el próximo domingo vamos a estar meditando en la última sola, que no es menos importante, por supuesto, la soli Deo gloria, que significa solo a Dios la gloria. Solo a Dios le pertenece toda la gloria. Entonces, la doctrina de sola fide nos enseña que el pecador es justificado solo por la fe. Y acabamos de escuchar la lectura bíblica, parte de nuestro hermano Darwin, en el libro de Romanos. Bueno, el libro de Romanos es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, a los cristianos en Roma. Y fue escrita en los años 58 aproximadamente después de Cristo. Y la intención es que Pablo quiere explicar con palabras sencillas pero profundas en teología lo que es el Evangelio. Romanos se le conoce como el Evangelio. Entonces, eso lo acabamos de leer en Romanos capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 31. Pero también lo vamos a ver en el capítulo número 5 de Romanos. Pero déjenme explicar que el principio medular de la reforma fue la doctrina de la justificación solamente por fe. Lo que sucedió hace más de 500 años tiene algo medular, que fue la doctrina de la justificación solamente por fe. Y nosotros hemos estado meditando en algunas confesiones, en algunos catecismos, con el catecismo de Heidelberg. Y déjenme leer lo que dice la Confesión de Fe de 1689. Esta es una declaración teológica y a la vez apologética del credo cristiano protestante. Dice en el capítulo número 11, en el párrafo número 1, hablando de la justificación, dice de esta manera: aquellos que Dios llama eficazmente, también los justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonando sus pecados y considerando aceptadas sus personas como justas, no por nada efectuado en ellos o hecho por ellos, sino únicamente por causa de Cristo, no imputándoles como su justicia la fe misma, el acto de creer o alguna otra obediencia evangélica, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y la obediencia pasiva en su muerte como su plena y única justicia. Y estos recibiendo y descansando en Él y su justicia por fe, la cual no tienen de sí mismo, pues es un don de Dios. Este tipo de confesión no es simplemente un invento humano, pero sí es la afirmación de las Escrituras ya reveladas. Bueno, escuche lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas 3, 6. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras proveyeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles, aquellos que no son judíos, pues, por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán benditas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de las mismas bendiciones que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justo ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es posible que esta sea lo que está escribiendo Pablo a los Gálatas y lo que le escribe a los romanos,
Es posible que sea la razón principal por la que Pablo le escribe a estos cristianos, para darle seguridad al creyente de la salvación. Es posible que esta sea la razón por la que él describe esa seguridad de la salvación también en la armadura. ¿Recuerdan? El yelmo o el casco de la salvación, pero también el escudo de la fe. Algo con lo que Martín Lutero luchó en sus primeros años como monje. Lutero luchó por un tiempo antes de entender la verdad de la justificación. Y más adelante vamos a ver qué significa justificación. Lutero se atormentaba por el hecho de verse a sí mismo como un pecador impenitente. O sea, alguien que por naturaleza perseveraba en el pecado. No un pecado escandaloso o andaba haciendo cosas indebidas moralmente allá afuera. No, su propia conciencia, su propia naturaleza. Martín Lutero entraba al confesionario, pasaba media hora confesándose, pasaba una hora, daba la vuelta, ya confesado, no había dado 5 pasos cuando él recordaba otro pecado en su vida y se regresaba. Estaba volviendo locos a sus líderes espirituales. Por supuesto, porque no entendía el evangelio, no entendía la justificación como tal. Y me encanta cómo le enseñaba el teólogo ya en la presencia del Señor, R.C. Sproul, uno de los profesores y teólogos favoritos para estudiar o para aprender de él. Él decía de esta manera: la doctrina de la justificación trata de lo que puede ser el problema existencial más profundo que el ser humano pueda enfrentar. ¿Cómo así? Entonces él dice, enseñando esto mismo, ¿cómo puede un pecador, o sea, una persona injusta, resistir el juicio de un Dios santo y justo? ¿Cómo puede un pecador estar de pie? Bueno, el salmista en el Salmo 130, la Nueva Traducción Viviente, lo describe de esta manera. Dice el salmista: Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? ¿Quién? En base a la ley de Dios, ¿quién de nosotros sería inocente? Nadie. Nadie. Por eso es que Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5 también, Pablo habla de la justificación por fe. Cuando hablamos de justificación, hablamos del perdón de pecado, de la declaración legal ante la ley que Dios hace, o que Dios declara perdonados o justificados a todo aquel pecador que pone su fe en Jesucristo. Por supuesto, la pregunta que hace el salmista es un poco retórica, porque dice: Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién? ¿Quién, oh Señor, podría sobrevivir? Levante la mano. Acá, ¿quién podría sobrevivir? Nadie, por supuesto. La pregunta es retórica. Ninguno de nosotros, porque ninguno de nosotros es justo. Para que una persona injusta esté de pie ante el Señor, que es santo, santo, santo y justo a la vez, para que una persona pueda estar de pie, tendría primero que ser justificada. Justificada. Los reformadores se centraron en esta pregunta: ¿cómo puede o cómo se justifica una persona? ¿Cómo se justifica una persona? O sea, ¿cómo soy declarado justo? ¿Cómo puedo ser perdonado si claramente soy culpable según la ley? Sí, según la ley soy culpable. El que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Ya es culpable. El libro de Romanos, capítulo 3, dice que no es por cumplir la ley, porque está escrito: maldito es todo aquel que trata de justificarse cumpliendo la ley cuando sabe que no la cumple. Claramente, la justificación involucra un juicio legal de parte de Dios. A esto es lo que los teólogos le llaman justificación forense. La palabra forense se refiere a la declaración legal, a una declaración legal
Entonces la justificación forense significa que somos declarados justos por Dios en un sentido legal. ¿Por qué en un sentido legal? Porque en un sentido legal también soy culpable. ¿Cuál sentido legal? El de la ley. Legalmente, según la ley, usted y yo somos culpables. La ley para eso sirve, para demostrarnos, para evidenciarnos, para dejarnos callados, para taparnos la boca. Sí, para eso sirve la ley. Y el fundamento de esta declaración legal es la imputación. ¿Qué significa imputar? Bueno, la transferencia pues de la justicia de Cristo a nuestra cuenta, a nuestro favor. Lo que estoy tratando de decir es que la vida recta y justa de Cristo es transferida a nosotros como pecadores y nuestros pecados son transferidos a Cristo. Eso es un acto legal. Entonces, cuando un pecador pone su fe en la obra de Cristo, sus pecados son transferidos a Cristo, quien los llevó a la cruz, y ahí es donde la ira justa de Dios cayó sobre Cristo, quien pagó con su propia vida el precio de nuestro rescate, de nuestra salvación. Entonces, ahora, voy a explicar esto. No es que cada vez que un pecador se arrepiente y pone su fe en Cristo, es que Cristo vuelve a tomar sus pecados y vuelve a llevarlos a la cruz. No, Cristo se crucificó una sola vez y para siempre. Lo que pasa es que cuando un pecador pone su fe en Cristo, esta justificación es efectiva en él. Ya lo hizo Cristo, ya lo hizo una vez y para siempre. Entonces, Cristo se sacrificó una vez y para siempre. Lo que sucede es que la justificación es efectiva cuando el pecador es movido por Dios a creer. Estoy aquí, a este lado, como un incrédulo, haciendo todo lo que a mí me parece que es correcto, es justo, viviendo mi vida loca, como dijo alguien por ahí. Pero cuando Dios mueve mi corazón por medio de la fe, yo creo en Cristo. Entonces, esa fe es la que me justifica. Es la que, por medio de esa fe, yo recibo el perdón de Dios. Ahí se hace efectiva la justificación. Entonces, vamos a hablar de unos 4 principios acá. Justificación por sola fide, o por sola fe. Mira el versículo 21 y 22. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos o cómo podemos ser perdonados ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad, para que todo el que crea, en Él cree, sea quien fuere. Eso es una verdad, sea judío o sea gentil, pues. Eso es una gran verdad, no es un sentimiento, es una gran verdad. Entonces, soy justificado por fe solamente por eso. Por eso, porque soy justificado por fe, tengo paz delante de Dios. Una gran parte de las bendiciones que el creyente tiene o recibe están preparadas para el futuro, en la resurrección, en la glorificación. Pero la paz delante de Dios la recibimos en el mismo momento que somos justificados, que somos perdonados, en el mismo momento en que depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la tesis o el argumento que Pablo utiliza acá en el capítulo número 3 y en el capítulo número 4 de Romanos es que la salvación es por gracia, pero se recibe solamente mediante la fe, no por mi obediencia. Si yo trato de poner mi obediencia a este lado y decirle al Señor, Dios, mira mi obediencia, es casi perfecta. El problema está en la palabra casi. Nadie
va a ser declarado justo o perdonado delante de Dios por la obediencia a la ley. ¿Por qué? Porque la ley solo me demuestra que yo no la he cumplido perfectamente. Solo hay uno que la cumplió perfectamente y ese es Cristo Jesús. Entonces, el argumento de Pablo acá, en el capítulo número 3 de Romanos, es que la salvación es por gracia. Sí, es por gracia. Es un regalo inmerecido, pero solo se recibe mediante la fe. Y la fe es todo lo que yo necesito para recibir salvación eterna. Eso es todo lo que necesito. Para poder entender mejor esto, debemos saber con quién está hablando Pablo, ¿verdad? Acá, y ya lo dije yo. ¿A quién fue dirigida esta carta? Bueno, sí, a los creyentes en Roma. Lo que Pablo está explicando acá en esta carta, lo que Pablo está explicando para un judío es algo nuevo. Porque ellos habían sido criados en un sistema de justicia por obras. Ellos dependían de su obediencia a la ley. Al escuchar esto, eso es nuevo para ellos. Eso es nuevo para ellos. En otras palabras, al hacer ciertas obras, el judío creía que ganaba favor delante de Dios. Entonces, cuando Pablo enseña en el capítulo 3 y en el capítulo 4 que la salvación es un regalo, que es dada por la gracia de Dios, que es inmerecida, que no es ganada por el hombre, que más bien es recibida mediante la fe, y solo la fe única, nada más, es algo que el hombre encuentra muy difícil de creer, muy difícil de comprender. ¿Por qué? Porque por naturaleza, como seres humanos, buscamos las obras. Por naturaleza buscamos el mérito humano. Buscamos el mérito humano en la justicia personal. Queremos decirle al resto, mira, soy diferente. Yo no hago lo que hace aquel borrachito, aquel drogadicto allá en la cuneta que está tirado. Yo no soy igual a un drogadicto, a un borracho, a un ladrón que está allá en la cárcel. Yo no soy igual a una prostituta, puede decir alguien. No es por esas cosas. No es tu vida moral. No es tu vida religiosa. Es la fe en Jesucristo. Eso es lo que está enseñando acá. Por supuesto, al hacer buenas acciones, al hacer buenas obras, valga la redundancia, entre paréntesis, son ¿qué? Buenas obras. Buenas obras. No es malo hacerlas. Lo malo sería no hacerlas. Pero lo malo también es usarlas como argumentos para tratar de justificarme delante de Dios. Entonces, cuando hacemos buenas acciones, podemos tener cierta paz. Un tipo de paz, pero de la paz que Pablo habla acá, más adelante. Mire bien, el capítulo número 5 de Romanos, ahí mismo. La siguiente página, en la misma página está, dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, una vez más, declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, ¿qué tenemos? Dice, paz con Dios. Gracias, ¿a qué? ¿A mi obediencia? No, a lo que Jesucristo hizo. ¿Dónde? En la cruz, por nosotros. Ahí está. De esa paz es la que está hablando Pablo acá. Una paz vertical. Ya no soy enemigo de Dios. Antes sí. Es una paz que no tiene base en los sentimientos, más bien en la realidad, en los hechos, en la verdad. Tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la justificación, o sea, el perdón de pecado, es por gracia solamente, pero se recibe solo por fe. Solo por fe. Ok. Debido a la justificación, tenemos paz delante de Dios. La justificación es el fruto de la fe en Cristo. Pero también tenemos paz, pero a través de la justificación también somos reconciliados con Dios. Mira lo que dice el versículo 23 al 26. Estamos en Romanos 3, no lo pierda. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos.
por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos, ¿qué? Creen ¿en quién? En Jesús. Creen. Tener fe, pues, cuando ejercemos fe, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, entonces somos reconciliados con Él. Mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 5. Está ahí nomás, en su misma página, en la siguiente página. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Soy justificado, soy perdonado, no por conocer, no por confiar en la doctrina de sola fide. No, eso no me justifica. No, soy justificado, soy perdonado solo por fe y solamente por fe, nada más. No por mi conocimiento teológico, no por mi título en el seminario, no. El pecador es reconciliado con el Padre y por la confianza que hemos depositado en su Hijo, entonces tenemos acceso a un lugar de privilegio, una posición de gracia, dice el versículo número 2 del capítulo número 5, una posición de gracia. Este tipo de gracia es la que nos da entrada, nos da acceso. Una posición de gracia, dice. El término acá de entrada o acceso solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Y en cada caso se refiere al acceso que tenemos los creyentes al Padre por medio de Cristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 18. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Efesios 3:12 dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar a la presencia, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Para los judíos, la idea de tener acceso a Dios era algo impensable, porque con solo el ver el rostro de Dios, eso equivalía a morir, a ser fulminado, a caer muerto inmediatamente. Eso se le dijo el Señor a Moisés en el Sinaí. Eso pasaba en el tabernáculo cuando el sumo sacerdote entraba impuro al lugar santísimo. ¿Qué pasaba? Moría. Por eso es que le amarraban un cordón en el tobillo. Por si sucedía algo allá, por si el sumo sacerdote moría en el lugar santísimo, podían alarlo. Pero mire el versículo 23 y 24. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Ahí está. Entonces, la muerte de Cristo terminó. La muerte de Cristo terminó ¿con qué? Con la hostilidad. Con la hostilidad que yo tenía contra Dios. ¿Por qué? Es debido a su sacrificio, que cualquiera que pusiera su fe en ese sacrificio, ya sea judío o no judío, podía tener acceso al Padre. Podía tener acceso al Padre.
Entonces, ¿por quién? Por Jesucristo. Todo es debido a Él. El mensaje central del texto entero es la obra mediadora de Jesucristo. A través de su obra mediadora maravillosa, nosotros tenemos acceso, somos reconciliados, ya no soy enemigo de Dios. Por su muerte, entonces, Él nos lleva a Dios, Él nos lleva a la paz. Y escuche lo que dice: por quien tenemos entrada por la fe, dice la Reina Valera. Entonces, esa es la razón por la que el autor de Hebreos dice, Hebreos 4:16, acerquémonos, dice, acerquémonos con confianza, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué confiadamente? Porque hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, porque hemos sido justificados. Ahora puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. Ya no voy a caer muerto. Romanos 1:17, así lo describe también. Pero antes de eso, mire, antes usted se acercaba a Dios y no podía encontrar misericordia y gracia. Usted encontraría la muerte. Pero ahora, siendo justificado debido a la fe, usted puede entrar al trono de la gracia con toda confianza. Mira lo que dice Romanos 1:17 en la Nueva Traducción Viviente. Esa buena noticia, o sea, el Evangelio, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de tus buenas obras. No, dice, por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y cuando Martín Lutero leyó eso, ¡fum!, se le abrieron los ojos y comenzó a comprender la gracia, la justicia, la fe puestas en Cristo daban como resultado paz, justificación, reconciliación, ya no condenación. Martín Lutero cada vez se sentía condenado, pero después de entender esto, sus ojos son abiertos por el Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras. Entonces escuche, iglesia, somos justificados solamente por la fe. Ya no dependo si hago o no hago algo, solo necesito creer. Pero además de ser justificado, tengo paz con Dios. Él ya no está en mi contra. La furia, la ira de Dios ya no está en mi contra. ¿Debido a qué? Debido a que mis pecados ahora han sido perdonados, o sea, he sido justificado. Entonces tengo paz. Pero no solo eso, tengo una posición de gracia. Tengo acceso al trono de Dios. Tengo acceso al trono de la gracia. ¿No es eso maravilloso? Claro que sí. Claro que sí. Eso es maravilloso, eso es increíble. Y no somos una iglesia pentecostal, no somos una iglesia carismática, pero todos deberíamos decir amén. Somos justificados por fe. El justo por la fe vivirá, dice. Amén, claro que sí. Y aquí la segunda o la tercera sola, la cuarta, perdón, que vamos a estar meditando. La salvación es un regalo inmerecido, o sea, por gracia, pero solo se recibe por fe. ¿Pero fe en qué? ¿Fe en mi iglesia? ¿Fe en mi religión? ¿Fe en mis obras? No, fe en Jesucristo. Solus Cristo. Solo la obra de Cristo. Entonces, solamente por fe y solamente por la obra de Cristo hay salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a explicarlo de una manera sencilla. Entonces, sola fide enseña que la salvación es por medio de la fe solamente. Y el objeto de esa fe es precisamente Cristo. Romanos 10:9, la Reina Valera dice: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo.
salvo. O sea, la fe es salvadora solo cuando está puesta por completo. ¿Dónde? ¿En quién? ¿En una doctrina? No, en Cristo. En Cristo, el autor y consumador de la fe. Así lo dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, que es ¿quién? El autor y consumador ¿de qué? De la fe. Entonces, sola gracia explica que la salvación se recibe solamente por gracia de Dios. Y que es en Jesús en quien hallamos o vemos personificada esa gracia. En Jesús se personifica la gracia de Dios. Tito 2:11, la Reina Valera dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Una vez más, sola Escritura enseña que la Biblia es la máxima autoridad para el ser humano, porque ella es la palabra de Dios. Este libro es la revelación de Dios, es la revelación de quién es Dios, es la revelación del plan de Dios, es la revelación del plan de redención para nosotros, es la revelación del plan redentor a través de Cristo. Mire lo que dice Lucas 24:27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de quién, de él mismo. Ustedes hacen bien, le dijo Jesús, en escudriñar toda la escritura, pero las escrituras apuntan a mí, le dijo el Señor Jesús. Entonces, en las escrituras nosotros encontramos el plan de redención a través de Jesús. Entonces, es a través de las escrituras que nosotros encontramos a Jesús. Pablo se lo recuerda a su hijo espiritual Timoteo en la tercera carta, versículo 15, dice, desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por medio de confiar en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Sí o no que mucha gente confía en sus buenas obras? Haciendo un montón de cosas allá. E incluso confía en su religión. ¿En qué cosas confían los evangélicos también? En sus diezmos, en participar de los cultos cada semana. El domingo en el culto general, el lunes en culto de oración, el martes en culto evangelístico, el miércoles, y pasan toda la semana creyendo que de esa manera van a ganar puntos delante del Señor. Y no estoy diciendo que eso es pecaminoso, el punto es usar eso como algo para torcerle el brazo a Dios y creer que estoy ganando puntos delante del Señor. Entonces es a través de las escrituras que nuestros ojos son abiertos y podemos conocer a nuestro Salvador. Y aquí es donde quiero que nos detengamos un poco. Mire, voy a darle algunos principios bíblicos acerca de solus Christus. Ya miramos que solo es por fe, pero fe es solo en Cristo. Mire lo que dice Hechos 4:12. Estamos estudiando Hechos, ¿no? En esta iglesia. El mes pasado hicimos una pausa. Pero en el capítulo 4, versículo 12, Lucas describe cómo Pedro y Juan hablan y le dice a la multitud, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Lo que este texto está enseñando es que la salvación en Cristo es una obra divina. El punto principal de la teología bíblica es este: la salvación es del Señor. Él te la da, Él te la otorga solamente por gracia, pero únicamente a través de la fe. ¿En quién? En Cristo. En Cristo, ahí está. Sola gracia, sola fe, solo Cristo. ¿Y para qué es esa salvación? Para darle gloria a Dios. Eso lo vamos a ver el domingo que viene. Entonces, el punto principal de la teología bíblica es la salvación, que la salvación es del Señor. En esto coincidieron los reformadores. La salvación es una obra divina. No es por comprar indulgencia. No es como decía John Texel, que antes que la moneda tocara el fondo del recipiente, un alma salía del purgatorio. No.
La verdad de la palabra de Dios estuvo secuestrada por cientos de años. Pero en los años 1500, gracias a lo que Dios hizo a través de este monje, hoy nosotros podemos incluso tener la palabra de Dios en nuestro idioma. Recuerda, en 1569, con Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Por eso tenemos lo que se llama Reina Valera. Un poco más de 400 años de tener la Biblia en nuestro idioma. Mucha gente anda en las calles celebrando el Día de la Biblia. Una Biblia que no leen, que no meditan ni obedecen. Para ellos la Biblia no es suficiente. ¿Por qué? Porque necesitan más revelaciones y revelaciones. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. No, no es Dios me dijo. Es lo que Dios dice en su palabra. Y lo que Dios dice en su palabra es que tu salvación, mi salvación es solo por gracia. Cuando ponemos nuestra fe, ¿en quién? En Jesucristo. Punto. Termina la discusión ahí. Es interesante lo que los reformadores entendían de esta verdad. La salvación, dice, que fue diseñada y ordenada por el Padre. Para los que anotan, tal vez no está en la pantalla, pero fue diseñada y ordenada por el Padre. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 5. Pero también fue cumplida por el Hijo. Juan 19:30, cuando Jesús dijo, tetelestai, consumado es. Y fue aplicada por el Espíritu Santo. Efesios 1:14. ¿Cómo así? Cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que significa que le pertenecemos a Dios. Diseñada y ordenada por el Padre, Efesios 1:3-5. Cumplida por el Hijo, Juan 19:30. Y aplicada por el Espíritu Santo, Efesios 1:14. Ahí está, las tres personas de la Trinidad están de acuerdo en lo eterno, en el plan eterno y soberano de Dios acerca de la redención y la ejecución de la salvación para el ser humano, para el hombre pecador. El pasaje que miramos anteriormente, Hechos 4:12, nosotros vemos al apóstol Pedro, al apóstol Juan predicando y haciendo milagros. Ellos fueron arrestados, fueron interrogados y como no se les pudo demostrar ningún delito, fueron puestos en libertad. Pero fueron puestos en libertad con amenazas por las autoridades religiosas. Lo que nosotros vemos en Hechos 4:12 es una declaración contundente acerca de Cristo y la salvación. Mientras unos creen que Dios es quien salva, otros creen que Dios capacita al hombre para salvarse a sí mismo, como creen muchos seguidores de Armenio o armenianos. Unos creen que la salvación depende de las obras de Dios, otros creen que depende de las obras del hombre. Al final tenemos que ir a la fuente de la verdad, la palabra de Dios. Entonces yo creo, y en esta iglesia creemos, porque la Biblia así lo enseña, que la salvación no es una recompensa de Dios para los justos, sino que es un regalo que Cristo compró en la cruz para los culpables como usted y como yo. No por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2, versículo 9. Entonces, si la salvación dependiera de nosotros, estaríamos perdidos para siempre. Lo que Pedro hace en el concilio, en Hechos capítulo 4, es un llamado, una invitación directa a arrepentirse y recibir a Jesucristo para ser salvo. Pero ya había dicho que la curación de un cojo, ¿verdad? Porque ese fue el contexto, fue realizado en el nombre de Jesús. Pero Pedro va más allá y proclama que en ningún otro hay salvación, porque Dios no ha dado bajo el cielo ningún hombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. ¿Solo quién? Jesucristo. Así es, exactamente. Pero ponga mucha atención a esto. Pedro no está enseñando algo nuevo. Pedro está diciendo, está repitiendo lo que su maestro le había dicho anteriormente en Juan 14:6, antes de ser crucificado. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad. ¿Qué más? Yo soy la vida. Entonces, tanto Jesús como Pedro, Jesús en Juan 14:6 y Pedro en Hechos 4:12, están hablando y declarando la exclusividad, la supremacía de Cristo en la salvación.
Él es el único Salvador. Él es el único camino. Es la única verdad. Y la única fuente de vida. Y aquí es donde la reforma cobra importancia para todos nosotros y para toda iglesia bíblica. La reforma fue un llamado a la iglesia a regresar a la fe solo en Cristo, como un único mediador entre Dios y los hombres. Tristemente, la iglesia romana mantuvo que hay un purgatorio y que las almas son detenidas ahí, pero que pueden ser ayudadas por las oraciones de sus familiares. La iglesia romana mantuvo que hay que venerar a los santos, que los santos deben ser invocados, que las reliquias deben ser veneradas, que hay que subir las escalinatas por donde Jesús se presentó ante Pilato, y en que en cada escalón había que rezar un Padre Nuestro. Tristemente la iglesia de la época mantuvo, y hasta hoy en día tristemente se mantienen muchas de esas enseñanzas. Eso es triste. Por el contrario, los reformadores enseñaron que la salvación solo es por gracia, se recibe solamente por fe, en Cristo solamente. Y eso es lo que nosotros creemos en esta iglesia. Eso es ¿por qué? ¿Por qué lo creemos? ¿Solo porque al pastor le parece que es algo bonito? No. Es porque la Biblia así lo enseña. La iglesia no determina lo que la Biblia enseña. La Biblia determina lo que la iglesia debe creer. Punto. Por último, ¿por qué en Cristo? Porque Él es el único que da la vida. Cristo, solo en Cristo es la vida. Juan 3:36 dice de esta manera: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, escapamos de la ira de Dios. Pero si decidimos desobedecer o permanecer como incrédulos, ¿qué pasa? La persona permanece bajo la lupa, bajo la ira de Dios. En Cristo, porque solo Él es la vida. Cuando Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, usted tiene dos opciones para creer. O eso es mentira, o eso es completamente verdad. Ahora, para explicar mejor todo lo que les he dicho, tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Cuál cree usted que es la necesidad más grande del ser humano? Me avisan cuando lleve 50, por favor, minutos. Ya, 55 ya. Ok, vamos a ver. Denme 5 minutos más. Un nutricionista, están de moda los nutricionistas, ¿verdad? Un nutricionista podría decir, bueno, lo que el ser humano necesita es comida balanceada, una buena dieta. Un doctor podría decir oxígeno o sangre, ¿verdad? Alguien emocional o alguien romántico podría decir lo que el ser humano necesita es amor. Un hombre también podría decir, bueno, un hombre necesita trabajo, necesita una esposa, porque no es bueno. Dios dijo que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, se espera que los creyentes digan algo más cristiano, ¿verdad? Algo más espiritual. Entonces, un creyente podría decir, lo que el hombre necesita, lo que el ser humano necesita es a Dios. Wow, sí, es cierto. Bueno, eso sería un problema si decimos eso. ¿Por qué? Bueno, debido a lo que he venido enseñando en los pasajes anteriores, el hombre tiene un problema con Dios. El hombre es enemigo de Dios. Antes que el hombre sea justificado, el hombre es enemigo de Dios. La ira de Dios está apuntando en contra de ese hombre. Entonces, y ese problema del ser humano no puede solucionarlo por sí mismo. No. El pecado lo hace enemigo de Dios. Entonces, déjenme decirles lo que el ser humano necesita. El ser humano necesita un mediador. ¿Qué es un mediador? Un abogado, alguien que interceda por él. En el Antiguo Testamento ese rol lo hacía el sumo sacerdote,
quien se presentaba al lugar santísimo y ofrecía ofrendas de paz, un holocausto, un sacrificio para aplacar la ira de Dios. Y Cristo es el mediador, Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es el que intercede entre Dios y el hombre. Debido a su sacrificio, es que nosotros tenemos paz y reconciliación delante de Dios. Miren, podríamos vivir algunos segundos sin oxígeno, podríamos vivir algunos días sin comer, podemos vivir hasta cierto tiempo solos, no mucho tiempo, pero sí, podríamos vivir, pero ni un milisegundo sin un mediador en el cielo. No podríamos vivir ni un milisegundo sin un mediador en el cielo. Si no es por Cristo mediando ante el Padre, todos nosotros ya hubiésemos sido fulminados por la ira de Dios. ¿Sí? O sea, lo que el hombre necesita no es a Dios. No es a Dios. Vos necesitas de Dios. No. Necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo como tu mediador. Y para que Cristo actúe en tu favor, debes arrepentirte de tus pecados, debes tener fe en Él. Punto. Y así recibir el perdón de pecado, recibir la gracia de la salvación, solo por medio de Cristo. ¿Se dan cuenta? Aquí está nuestra aplicación. En Romanos, versículo 3, ¿verdad? Versículo 27 al 28. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y de cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Así que somos declarados justos. Declarado es como un término legal. Cuando un juez declara justificado, cuando usted paga una multa, ya la ley no está en su contra. No es que seas inocente, es que alguien tuvo que pagar por esa infracción. Nuestro pecado es la infracción espiritual delante de Dios. Y Cristo pagó con su vida por tus pecados, por mis pecados. Entonces, esta libertad no se basa en nuestra obediencia. Está basada en la fe. Así que somos declarados, voy a traducirlo de esta manera, perdonados a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Entonces vamos a hacer a un lado la ley. Ya la ley no sirve entonces. No. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo acá. Después de todo esto, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? No. ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios y Él declara justo a los judíos y a gentiles únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, eso significa que podemos olvidarnos de la ley. Porque la ley ya no me salva, no me rescata, más bien me acusa. No, por supuesto que no, dice el apóstol Pablo. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Si la ley estuviera abolida, Jesucristo, de hecho, ya está abolida. No, Él vino a cumplirla. Solo cuando ponemos nuestra fe es que podemos cumplir la ley. Pero ya no la cumplimos para justificarnos por la obediencia a la ley, sino más bien ya obedecemos por amor. La salvación es posible por fe en el único mediador, Jesucristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote, el quien se presenta ante el Padre como el sacrificio perfecto, como el pago por nuestros pecados. Él es nuestro mediador, Él es nuestro abogado ante el Padre. Por eso es que en Juan 19:30 Él dice, tetelestai, consumado es. Eso significa tetelestai, consumado es. Mi obra, la obra que el Padre me envió a hacer, ya está terminada. Entonces, déjenme hacerle algunas preguntas. ¿Estás viviendo por fe? ¿O estás buscando el favor de Dios dependiendo de tu moral o de tu religión? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Es Cristo tu Señor?
¿Cuál es tu esperanza en esta vida? Ahora hace esta pregunta y contéstela en sus hogares. Antes de que termine o antes que llegue a su grupo pequeño, usted lleve la respuesta de estas dos preguntas. ¿Cómo puedo mostrar en mi diario vivir que mi fe está solo en Jesucristo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo mostrar en mi diario vivir que mi fe únicamente está en Jesucristo? Y esta otra, ¿estoy buscando maneras en aumentar mi fe solo en Jesús? ¿Cómo? Si su fe en Jesús es débil, es poca, es raquítica, es desnutrida, ¿cómo va a hacer para fortalecer su fe únicamente en Jesús? Amada iglesia, miren, el Evangelio lo vemos más glorioso cuando vemos a Cristo, cuando nuestra mirada está en Cristo y no en nuestras buenas acciones, no en nuestra moral, no en nuestra religión. Mire, a pesar de nuestra depravación, Jesucristo vino a dar su vida por personas como usted y como yo. Pero únicamente las personas que ponen su fe en Él, que ponen su fe en Jesucristo, son aquellos que van a recibir el regalo inmerecido de la salvación, o sea, la gracia. Solo así. Si usted es un cristiano, debe fortalecer su fe cada día. Busque maneras de hacerlo. Si usted aún no es un cristiano, piense y medite. Piense y medite en que actualmente la ira de Dios está en su contra. Pero que si usted hace a un lado, se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo, usted va a ser perdonado de todos sus pecados. Va a recibir el regalo inmerecido de la salvación solamente por gracia, a través de Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, Dios, nos maravillamos, Señor, y a veces hasta nos cuesta creer, Dios, que la salvación sea un regalo inmerecido. Nos cuesta creer, Señor, que solamente sea por fe. Estamos tan acostumbrados a los méritos humanos. Estamos tan acostumbrados a las recompensas que no creemos que esto solo sea por fe. Pero si el ser humano cree o no cree, eso no tiene ninguna importancia. Lo que importa es lo que enseña tu palabra. Y lo que tu palabra dice es que el ser humano, el hombre, es perdonado, es justificado delante de usted solo cuando pone su fe en Jesucristo solamente, haciendo a un lado todo esfuerzo humano, haciendo a un lado cualquier jactancia. Queda claro entonces, Señor, que eres un Dios bondadoso, que eres un Dios misericordioso, eres un Dios lleno de gracia, y esa gracia la derrama sobre pecadores arrepentidos que ponen su fe en tu Hijo Jesucristo. Mi Dios, que esta verdad nunca se nos olvide, que tu iglesia, Señor, viva por fe cada día, que cada día, Señor, nuestra fe pueda aumentar, que nuestra apreciación por Cristo aumente cada día, que nuestra dependencia de Él aumente cada día. Mi Señor, tu iglesia te alaba y te adora, Señor, por quien eres y por lo que has hecho por nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.